Vamos a hablar del COVID-19 porque en las próximas 6 semanas la curva va a ser vertiginosa y recién se estaría empezando a asentar o disminuir después de este tiempo. Y atención con estos datos que tenemos acá porque muestran un poco el impacto y el nivel de situación crítica que tenemos en este momento. La semana que terminó el viernes pasado corresponde a la semana 36 y así estamos registrando los datos oficiales. 3.461 casos en solo una semana, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Si hablamos de proyecciones, ¿por qué decimos 6 semanas? Porque según institutos internacionales, en las próximas 6 semanas se van a dar la mayor cantidad de casos de infectados, de nuevos infectados por día. Estamos hablando de que esto va a abarcar desde este mes de septiembre, que está empezando ahora, hasta aproximadamente mediados de octubre. Esto según proyecciones internacionales. Y vamos a ver qué se dice en cuanto a la cantidad de fallecidos por día también, siempre según esta proyección. Estamos hablando de que el pico de fallecidos se daría en el mes de noviembre con 29 casos por día. En octubre tendríamos 22 casos por día en promedio y en diciembre estaría bajando paulatinamente a 25 casos por día. ¿Ven la línea verde que se encuentra debajo de estos números? Podríamos tener, siempre decimos esto, muchos menos fallecidos si todo el mundo se acostumbra a utilizar normalmente las mascarillas y también adopta las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud. Hoy hablamos con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, y hacía una explicación de la situación de terapia intensiva en este momento. Estamos viendo de que, es cierto, cada vez tenemos un gran grupo de internados, tanto en camas comunes como en terapia, pero estamos viendo de que proporcionalmente los pacientes que entran a terapia son menos comparado a lo que era julio, por ejemplo. Están menos tiempo, usan menos la ventilación mecánica, hoy prácticamente un tercio de lo que van a terapia intensiva nada más entran a ventilación mecánica o un respirador, como se dice, ¿verdad? Antes prácticamente era el 90%, una mortalidad altísima en los servicios, ¿verdad? Hoy me animo a decir, ¿verdad? Estuvimos analizando los datos de los servicios, tanto públicos como privados del país, cómo están manejando, y hoy toda esa curva de aprendizaje también del sector médico, de enfermería, bioquímica, tenemos, yo creo, un músculo mucho más desarrollado y tenemos la ventaja de tener la epidemia ahora y no en abril, no en mayo, no en junio, como lo tuvo Brasil, Perú, Ecuador, donde prácticamente no sabíamos cómo se curaba un paciente o cómo se lo trataba bien, cuál es anticoagulado o no anticoagulado, usar la dexametasona o no. Sabemos qué drogas son útiles y cuáles no, ¿verdad? Entonces, una ventaja que yo creo que va a calar profundo en los datos que finalmente vamos a estar cerrando el año. Bueno, tenemos un aproximado según estas proyecciones en cuanto a mucha gente que pregunta el pico, ¿cuándo estaría llegando? Las 6 semanas siguientes son las más difíciles. Y también el epicentro de la pandemia está dejando de ser Ciudad del Este, que registra muchos menos casos en nuevos contagios, en nuevos internados y también en la cantidad de fallecidos, decía el doctor Guillermo Sequera. En contrapartida, esta situación se traslada hasta la zona metropolitana. Central y Asunción están aumentando de manera vertiginosa el número de casos. También lo vamos viendo con cómo va cambiando los fallecidos, ¿no? Sigue siendo Alto Paraná. Siempre la curva de fallecidos es más lenta. Ya tenemos la curva de casos, luego eso disminuye, y la curva de fallecidos aumenta un poco retrasado y disminuye también retrasado. Hay como 2 semanas de diferencia como mínimo. Y bueno, eso también lo vamos a empezar a ver. El epicentro en el país obviamente está dejando de ser Alto Paraná. Es poco a poco la zona más poblada del Paraguay, que es la área metropolitana. Los países que se relajaron vieron su segunda curva, ¿verdad? Yo creo que más que estar estresado es adaptarnos, ¿verdad? Es incorporar algunos hábitos que suman contra esta epidemia, incorporarlo como hábito, no como algo como un castigo. Incorporarlo como hábito, saber toser de esta manera, ¿verdad? Que ya los niños, es muy bueno ver cómo los niños que nacieron después de la pandemia de 2009 o los chicos que se fueron a la escuela a partir de esa época, tosen cuando tosen por reflejo así, ¿verdad? Nosotros, los adultos, tosemos por reflejo, hacemos así, ¿verdad? Son adaptaciones que se dan de la sociedad, que bueno, vamos incorporando hábitos que son, según la evidencia de ese momento, disminuyen el riesgo, son más higiénicos, disminuyen el riesgo de la pandemia, ¿verdad?